Listo, ahora sí. Bien. Entonces, vamos a hablar de farmacología en odontología infantil. Y para poder hablar de farmacología en odontología infantil, voy a estar haciéndoles algunas preguntas para poder, eh, para poder ir incorporándolos e irlos haciendo partícipes dentro de este trabajo a distancia. Esperen, es que es una lata esto. Espérenme, perdón. De verdad. ¿Cómo le hago aquí? Es que necesito poner a alguien más de coanfitrión para que me ayude. ¿Quién está en computadora? Paulina, ¿verdad? ¿Pauis? ¿Tú estás en Sí, compu? sí, Te estoy voy en a, computadora. te voy a hacer coanfitrión para que puedas ayudarme a ingresar a tus compañeros cuando salen, porque si no a mí me complica un poco. Ok, sí, está bien, doctor. ¿Sale? A ti Sí, te va a llegar notificación de que alguien está intentando entrar y ya le das acceso. Claro que tienes que ver que sí sea del salón, qué tal que se mete un intruso. ok, sí, está bien. A mandar videos ahí extraños. Sí, está bien. ¿Vale? Sí. Y listo. Entonces vamos a comenzar hablando de farmacología en odontopediatría. ¿Y qué es lo que saben ustedes de farmacología? A ver, quisiera escucharlos. Esther, ¿qué conceptos manejas de farmacología? ¿Qué es la farmacología? ¿Cómo se estudia la farmacología? ¿Qué es lo que sabes de farmacología, Esther? ¿Ahí me escuchan? Fuerte y claro, muy bien, te escuchamos. Ah, bueno, es la primera vez aquí. La farma, pues es la rama de los medicamentos. En cuanto a pediatría, pues tenemos que ver la dosis en cuanto vamos a medicar. En lo personal a mí se me dificulta eso porque como que no, o sea, en cuestión de la dosis en niños como que sí le batallo un poquito. Ok. Entonces, Ajá, te por escucho. eso por ese tema, perdón. Ok, qué bueno. La verdad creo que es un tema que si pudieron entrar al foro, vi que estaba Ricardo, no sé si alguien más haya entrado, pero si pudieron entrar al foro, se darán cuenta que hay muchos tabús dentro de la farmacología hacia la odontología pediátrica. Y pues bueno, pues hablar de farmacología es bien complejo. Primero de entrada, porque es un tema muy amplio. Y es complejo porque tenemos que entender todos los procesos por los cuales pasa un fármaco para ingresar al cuerpo y para realizar su función. Una cosa es cómo ese medicamento entra al cuerpo y su estudio desde que entra al cuerpo se distribuye, se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta. Y otra cosa es cómo ese fármaco realiza su función. Son dos conceptos distintos. Esos dos conceptos tienen nombres distintos, farmacocinética y farmacodinamia. ¿Ok? Entonces, farmacocinética es cómo ese medicamento, yo, Abraham, lo tomo, cómo dentro de mi organismo se absorbe, cómo la sangre lo distribuye, cómo los órganos encargados de metabolizarlo lo metabolizan y cómo los órganos encargados de excretarlo lo excretan. ¿Sí? Eso es la farmacodinamia. Y el otro concepto es el mecanismo de acción, o sea, cómo realiza su acción, cómo ese medicamento actúa en el sitio diana, o sea, hacia dónde va, con quién va a actuar, y eso es la farmacodinamia. Y la farmacodinamia es cómo actúa y en qué receptor farmacológico está realizando su acción. Si quieren de verdad leer algo así a profundidad sobre farmacología, yo les recomiendo mucho que recurran a la Biblia de la farmacología, que es
el libro Goodman y Gilman. De hecho, creo, no estoy seguro, no me acuerdo, pero creo que se los puse ahí en la plataforma como material de recurso, como material de consulta. Y si no está, recuérdenme para ponérselos. Es un muy buen libro. Es complicado, es complejo, es cansado, pero es un muy buen libro que puede ayudarles mucho a entender los procesos farmacológicos generales. ¿Ok? Vamos a hablar de farmacocinética primero. La farmacocinética es cuando un fármaco entra al organismo. Este organismo comienza a realizar distintas funciones que permite que el fármaco se absorba, se distribuya, se metabolice y se elimine. ¿Sí? Esto lo dice el doctor Buxton y precisamente está en el libro que les comenté. Para que lo entiendan un poquito más a profundidad, aquí está una imagen. La absorción va a depender de la vía de administración, ¿sí? Si es una absorción, si es una administración oral, bueno, pues el medicamento va a entrar por la boca, va a pasar al estómago, va a llegar a los intestinos y en los intestinos es donde más volumen va a ser absorbido. Es el órgano que más medicamento va a absorber. Una vez que lo absorbe, pasa al torrente sanguíneo. ¿Ok? Y de ahí pasa a su excreción, que puede ser por heces fecales, que puede ser por orina, que puede ser por sudor o por aire exhalado. Si estamos hablando de una solución intravenosa, estamos hablando que la absorción se da casi de manera directa hacia el plasma sanguíneo. También la vía subcutánea es casi directa por transminación, por una transportación a través de membranas celulares. Igual intramuscular y transdérmica. Lo único que hace el fármaco es atravesar barreras celulares para llegar al plasma sanguíneo. En cambio, una administración inhalatoria es el fármaco ingresa a los pulmones y recuerden que los pulmones cambian oxígeno, hacen un cambio de oxígeno por dióxido de carbono y dióxido de carbono por oxígeno con el torrente sanguíneo y de esta forma el medicamento ingresa a los pulmones, en los alvéolos se absorbe y permite la distribución por el plasma sanguíneo, ¿sí? Y al exhalar el aire, pues está excretando el medicamento. Aquí lo que yo quiero que ustedes me entiendan es que todos los medicamentos pasan a torrente sanguíneo de una u otra manera. Y el torrente sanguíneo es quien los va a distribuir. Es como si llegara a la estación del tren, a la estación de la oruga, y ustedes salen de su casa y se van transportando a través de las membranas, que serían las cuadras que caminaron, hasta llegar a la estación de la oruga. Y una vez que llegan a la estación de la oruga, suponemos que la estación de la oruga es el plasma sanguíneo que los va a distribuir de una manera más rápida hacia los distintos órganos donde pueden actuar. Y igual como hay un transporte a través de la sangre, pues van a llegar a los riñones, que es donde va a haber la mayor cantidad de la eliminación, de la filtración de ese medicamento. El hígado realiza una función muy importante que en muchas ocasiones hace que el medicamento se redistribuya. Fíjense en esa imagen cómo el medicamento de manera oral llega al estómago, de ahí pasa al intestino y en el intestino grueso hay un punto donde regresa, sube al hígado, ¿sí? El hígado lo puede biotransformar, o sea, metabolizar y redistribuir al intestino, ¿sí? Y ese mismo intestino tiene
irrigación sanguínea, donde puede haber un proceso de redistribución, se le llama, ¿sí? Entonces, hay muchos mecanismos de acción, digo, hay muchas formas en las cuales el medicamento entra, se distribuye, se metaboliza y se elimina, ¿sí? Todos estos efectos del medicamento van a depender de cómo el medicamento atravesó membranas celulares, ya se los decía, ¿sí? Cómo es que se da esa absorción de acuerdo a las distintas membranas celulares. Y recuerden que una membrana celular es una doble capa de lípidos anfipáticos, ¿sí? O sea, una bicapa lipídica que están organizadas todas en línea, y entre esas capas de lípidos anfipáticos va a haber moléculas proteicas que van a permitir la comunicación entre el interior y el exterior, y esas capas proteicas o esas moléculas proteicas también van a ser proteínas transmembranales o proteínas receptoras, ¿sí? El lípido anfipático se llama anfipático porque tiene un extremo polar y un extremo apolar. Esto quiere decir que un extremo es hidrofílico y el otro extremo es hidrofóbico. Por eso se llaman cadenas de carbohidratos que se encuentran en el interior, que van a estar generando un aislamiento entre una capa líquida y entre la otra capa líquida. Probablemente esto que yo les estoy mencionando ahorita, sin visualizarlo, pues les genera como un poco de incertidumbre porque no lo recordamos. Pero miren, si estuviéramos en clase, el lado izquierdo habríamos pasado a alguien para que dibujara una membrana citoplasmática, y después habríamos puesto la imagen de la membrana citoplasmática real y habríamos visto el concepto que tienen de membrana citoplasmática. Pues no estamos en una clase presencial, pero imagínense si ustedes habrían dibujado así una membrana citoplasmática, ¿sí? Las bolitas rojas, ay, se terminará. ¿Por qué se terminará? Si tenemos cuenta UNAM, no tiene por qué terminarse. Bueno, si se termina ahorita se las vuelvo a mandar, ¿ok? Las cabezas azules son hidrofílicas, ¿sí? Eso quiere decir que están en contacto con el agua, tanto el agua del interior de la célula como el agua del exterior de la célula. Las colitas de esas cabezas son las cadenas de carbohidratos, y esas son hidrofóbicas y están orientadas hacia el centro para poder generar una membrana que separe el medio extracelular del medio intracelular. Los receptores pues son glucoproteínas, y como ya les decía, hay proteínas transmembranales que atraviesan la membrana por completo, y hay otras proteínas que no lo hacen, ¿sí? Así es como se da el transporte de membrana. Bueno, esa es una membrana para que ustedes entiendan cómo es que se da el transporte de membrana. Y el transporte de membrana se va a dar de tres formas distintas. Una es la difusión simple, que va por gradiente de concentración, de mayor gradiente de concentración hacia menor gradiente de concentración. Un transporte pasivo, que es a través de canales abiertos donde atraviesan moléculas más grandes. Y un transporte activo que conlleva un gasto de energía y que en muchas ocasiones va de menor concentración a mayor concentración, pero requieren de alguna molécula que realice el proceso de ingresar alguna sustancia al interior de la célula, o de sacar alguna sustancia del interior hacia el exterior de la célula, pero conlleva una inversión. Esa inversión pues son ATPs, ¿ok? Si tienen dudas, por favor, interrúmpanme, ¿eh? No quiere decir, porque si no voy a interactuar con ustedes, pues mejor grabo la sesión y se las mando, nada más grabo el video y se los mando y ya ustedes lo ven. Voy a ponerles este video, creo que sí es un video, sí, para que lo entiendan un poquito más a profundidad. ¿Sí lo escuchan? ¿Sí están escuchando el video? Sí, doctor. Sí, Ok. doctor. Yo sí. Esperen, porque creo que puedo hacer que lo escuchen mejor.
Ahí está. Ahí va de nuevo. Hola, bienvenidos a Un Profesor. Hoy vamos a descubrir cómo se da el transporte a través de la membrana plasmática. Es fundamental que la célula, a la vez que está protegida y un poco aislada del medio, sea permeable a los iones y a las sustancias que corren por ahí fuera, ya que no nos interesa tener células autistas. Nos interesa tener células que pueden comunicarse con el medio exterior, entre otras cosas, por ejemplo, porque necesitamos tener unos gradientes de concentración y unos gradientes de cargas continuamente, siempre. La célula y cualquier organismo vivo funcionan en base a que hay un desequilibrio entre el medio interno y el medio externo. Y de ese desequilibrio, en buena medida, sacan la energía que necesitan para hacer sus funciones vitales. Es un equilibrio dinámico, no es un equilibrio de foto, en el que todo está quieto, para nada. Entonces, este transporte es fundamental para que toda célula esté en comunicación con el medio, libere aquello que le sobra o aquello que es necesario que libere, como pueden ser anticuerpos o neurotransmisores, y también que absorba lo que necesita para hacer sus funciones. El primer tipo de movimiento que veremos es la osmosis. La osmosis se refiere exclusivamente al movimiento de moléculas de agua a través de canales específicos que se llaman acuaporinas. Ahora bien, estos tres tipos que veis aquí, difusión simple, transporte pasivo y transporte activo, se dividen según si son movimientos de solutos, es decir, de moléculas que no son agua, que se pueden dar en estos dos casos a favor de gradiente. Esto significa que van a ir de la zona donde hay más concentración o más carga a la zona donde hay menos concentración o menos carga para equilibrar. O bien se pueden hacer contragradiente, esto es pagando energía, gastando ATP. Entonces, empezamos por la difusión simple, como su nombre indica, es la simple difusión de moléculas a través de la membrana plasmática. ¿Qué moléculas van a poder hacer esto? Pues podrán hacerlo todas aquellas moléculas que sean, por un lado, pequeñas y por otro, apolares, porque recuerda que toda bicapa lipídica o membrana plasmática está formada por ácidos grasos, concretamente por fosfolípidos, y como son apolares, pues se llevan bien con lo que es parecido a ello. Así que el oxígeno, el dióxido de carbono, el alcohol, ojo con las borracheras, las vitaminas, que son liposolubles, todo eso atraviesa la membrana plasmática así, por difusión simple. Ahora, el transporte pasivo. El transporte pasivo necesita un transportador o una proteína a través de la cual pasar. Y esto es por el simple motivo de que o bien son moléculas con carga, que no se llevan bien con los fosfolípidos y que no pueden atravesar como Pedro por su casa, o bien necesitan el transportador o carrier, que se usa cuando la molécula es muy grande y no puede simplemente pasar por una proteína. Los canales iónicos, yo siempre digo que son como los rollos vacíos de papel de váter que están incrustados en la membrana y son poros que están permanentemente abiertos, de manera que por ahí lo que van a pasar son moléculas pequeñas y polares, tipo iones. Sodio, cloro, potasio, magnesio, calcio, todo eso pasará por canales iónicos. Ahora, cuando hay difusión facilitada, es porque la molécula es grande y es polar. A veces también pasa con moléculas pequeñas, pero sobre todo pasa con moléculas grandes y moléculas polares, por ejemplo, cuando la célula necesita captar glucosa. La glucosa es muy rica en oxígenos, como todo carbohidrato, y no se lleva bien con los lípidos, que no tienen oxígeno y no son electronegativos. Ahora, transporte activo. El transporte activo va en contra de gradiente. En contra de gradiente significa que va a ir de donde hay menos concentración o menos carga a la zona donde hay más. Esto sería como intentar que una cascada vuelva a subir. Pues no, no pasa. Si quieres que pase, tienes que poner energía.
Eso es lo que pasa con la bomba de sodio y potasio, que es la encargada de mantener, por ejemplo, fundamental, el potencial de reposo de toda célula. Si esto no funcionara, yo ahora mismo caería muerta, porque mis neuronas no podrían mantener su potencial de reposo y no podrían transmitir mucho menos un impulso eléctrico. Vamos a ver algunos tipos más. Y el último tipo de transporte que vamos a ver también es activo, pero en este caso estamos hablando de unas cantidades ingentes de material o de agua, ¿vale? En este caso hablamos del transporte por vesículas. Las vesículas lo que son es finas membranitas que pueden venir de membrana plasmática cuando vienen de fuera hacia adentro, o bien que van desde dentro a fuera a partir del retículo endoplásmico y aparato de Golgi, pero siempre hay algo recubierto por una membrana que va a entrar o va a salir de la célula fusionándose con la membrana plasmática. La endocitosis es la hermana, pero del revés, de la exocitosis. Endocitosis es para adentro, es captar del medio externo hacia el interior de la célula. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, cuando las neuronas vuelven a entrar un neurotransmisor adentro suyo para que termine su efecto biológico. Si yo, por ejemplo, no entrara hacia adentro la acetilcolina, que es algo que está en las uniones neuromusculares, estaría continuamente rígida, espástica y podría llegar a morir. Por exocitosis, la célula libera un contenido que tiene dentro suyo y que es necesario para el buen funcionamiento del organismo, como son también neurotransmisores o los anticuerpos, fundamentales para la defensa del organismo en caso de infecciones. La fagocitosis se trata de comer. Siempre digo que la fagocitosis es como ver a Pac-Man en plena acción, porque hay células especiales que hacen esta función, que es fagocitar, y lo que hacen es degradar en su interior, tienen unas enzimas líticas. Ya habíamos visto esto. Estábamos ahí, ¿verdad? Sí, sí, doctor. Sí, doctor. Está por terminar, ¿eh? Que va a entrar o va a salir de la célula fusionándose con la membrana plasmática. La endocitosis es la hermana, pero del revés, de la exocitosis. Endocitosis es para adentro, es captar del medio externo hacia el interior de la célula. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, cuando las neuronas vuelven a entrar un neurotransmisor adentro suyo para que termine su efecto biológico. Si yo, por ejemplo, no entrara hacia adentro la acetilcolina, que es algo que está en las uniones neuromusculares, estaría continuamente rígida, espástica y podría llegar a morir. Por exocitosis, la célula libera un contenido que tiene dentro suyo y que es necesario para el buen funcionamiento del organismo, como son también neurotransmisores o los anticuerpos, fundamentales para la defensa del organismo en caso de infecciones. La fagocitosis se trata de comer. Siempre digo que la fagocitosis es como ver a Pac-Man en plena acción, porque hay células especiales que hacen esta función, que es fagocitar, y lo que hacen es degradar en su interior, tienen unas enzimas líticos, digestivos, que degradan restos celulares, como puede ser, por ejemplo, piel muerta. Cuando uno se hace una herida, le sale una crosta, eso luego el cuerpo lo tiene que reabsorber, no nos pasamos toda la vida con la crosta, menos mal. O también para luchar contra bacterias. Todo eso se elimina a través de células especiales de defensa que hacen fagocitosis. Y por último tenemos la pinocitosis. La pinocitosis lo que es meter volúmenes muy grandes de agua dentro de la célula. Ya no hablamos de las acuaporinas y el paso de discretas moléculas de agua, sino que es mucho volumen. Siempre, siempre con gasto de energía, este transporte por vesículas. Esto es todo. Puedes encontrar más ejercicios a continuación para ver si te ha quedado claro y dejar tus preguntas en esta web. ¡Feliz estudio! Bien.
Bien, entonces, ¿por qué les puse este video y por qué es importante que entendamos cómo se da el transporte dentro de la membrana o a través de las membranas? Pues porque de la misma forma como se da el transporte con sustancias endógenas, se va a dar con sustancias exógenas. Entonces le vamos a denominar fármaco a cualquier sustancia exógena y se va a absorber de exactamente de la misma forma a través de membranas celulares. ¿Ok? La absorción va a ser el paso de un fármaco desde el sitio de su administración hasta el comportamiento central y la medida en que esto ocurre hasta el compartimiento central. Vamos a denominar compartimiento central como aquel sitio al cual se está dirigiendo, ¿ok? O sea, hacia el interior del organismo. Y vamos a tener un término que vamos a llamar biodisponibilidad. La biodisponibilidad va a ser cuánto del fármaco que nosotros ingresamos va a llegar al sitio de acción. O sea, del 100% del fármaco que nosotros administramos, ¿qué porcentaje de ese 100% llegó a realizar su farmacodinamia? ¿Sí me van siguiendo? Y esto se da porque evidentemente mientras más membranas vaya a atravesar un fármaco, mientras más membranas celulares vaya a atravesar un fármaco, pues más obstáculos va a ir teniendo en su absorción para llegar al torrente sanguíneo. Por lo tanto, su biodisponibilidad es menor. Por ejemplo, si ustedes toman un medicamento de manera oral, la biodisponibilidad es distinta a que si toman el medicamento de manera sublingual, porque debajo de la lengua hay tantas terminaciones, no son venosas, tantas venas, y la capa entre esas venas y el exterior de la mucosa es muy delgada, entonces la mayor cantidad del fármaco que ingresa de manera sublingual es absorbida de manera rápida, directa hacia el torrente sanguíneo. Entonces son administraciones completamente distintas, ¿sí? Y ahí hay una tablita más o menos para que se den una idea de las diferencias entre cada una de las vías de administración y cuáles son sus usos, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus desventajas y por qué es conveniente usar una intramuscular, por ejemplo, cuando se suministra un medicamento, por ejemplo, un antibiótico que queremos que haga efecto de manera más rápida, por qué se suministra un antibiótico igual de manera intravenosa cuando queremos que tenga tal efecto, o por qué se suministra un antibiótico de manera localizada, que también al colocarlo de manera localizada va a pasar por estos mismos pasos. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? El silencio asume que no. Entonces, la distribución se va a dar una vez que ese medicamento llega al torrente sanguíneo y comienza a distribuirse por todo el cuerpo. Va a haber órganos que retengan una mayor cantidad de fármaco, que pueden ser el hígado, los riñones, el encéfalo en las membranas encefálicas, y van a recibir la mayor cantidad de fármaco porque lo van a retener en su distribución. Este fármaco puede viajar por el torrente sanguíneo de dos formas. Una forma que sería libre, o sea, se suben a la sangre y se van, o la otra forma que es unido a proteínas plasmáticas. Se suben a la sangre y tienen que encontrar una proteína plasmática para adherirse a la proteína plasmática, que usualmente son medicamentos quelantes, o sea, que se unen al hierro, por ejemplo, y se van. ¿Cuál es la proteína plasmática que tiene más cantidad de hierro? A ver, chicos.
¿Sí me están poniendo atención? Sí, pero no. No, eso no lo sé. Es la hemoglobina. La hemoglobina tiene alto contenido de hierro, entonces medicamentos que tienen afinidad quelante por el hierro se unen a la hemoglobina, se trepan y se van unidos a la proteína plasmática. Entonces, son dos formas en las cuales se puede distribuir ese medicamento. Ahora, les platicaba que hay un proceso de redistribución. Una vez que entra al torrente sanguíneo y llega a los intestinos, más bien, una vez nosotros tomamos el medicamento por vía oral, llega a los intestinos, en intestino llega al torrente sanguíneo, en torrente sanguíneo se distribuye por todo el torrente sanguíneo y llega al hígado, pero el hígado puede hacer un proceso de redistribución gracias a la vesícula biliar, donde absorben los medicamentos, pero esa vesícula biliar tiene unas terminaciones, más bien tiene pequeñas venículas que regresa parte del medicamento que ya se había distribuido, lo vuelve a regresar a la sangre. Por eso se llama proceso de redistribución. ¿Sí? ¿Claro? Y si no queda claro, ahorita les muestro un video. Entonces, en el hígado se va a metabolizar. Doctor, y entonces los pacientes que se les hace la cirugía de extracción de vesícula biliar, ¿cómo le hacen? Ajá. Es una duda que siempre surge cuando se habla de redistribución. Pero pues en realidad la redistribución no es un proceso que todos los medicamentos lo requieran. Entonces, pues no redistribuyen nada más. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí, gracias, doctor. O sea, es un fenómeno que se presenta, Ok. pero no es como indispensable, vaya. Ok. En el hígado se va a metabolizar y ahorita vamos a hablar de las distintas fases de metabolización, pero quiero que tomemos en cuenta que una vez metabolizado va a haber un proceso de excreción, de eliminación, ¿sí? Dejo la metabolización un poquito después porque es un poquito más compleja, pero la eliminación significa que los riñones en gran medida van a filtrar todas esas sales medicamentosas como un filtro de café que va a impedir que sigan avanzando en el torrente sanguíneo y ya que lo filtraron, por la orina se excreta mucho. Se puede excretar también por sudor, porque también hay retención en tejido epitelial. Ya vieron que mientras más capas tienen que atravesar, pues más difícil, más medicamento se retiene y al retenerse mucho medicamento en capas superficiales, pues cuando se suda, se excreta ese medicamento, se excreta por heces fecales y se excreta al exhalar. ¿Ok? La excreción puede ser de dos tipos. La sal pura, o sea, sin haberse metabolizado, sin haberse modificado, sin haberse biotransformado, o se puede hacer la excreción del metabolito. El metabolito se va a llamar al producto de esa sal una vez que ya se metabolizó. ¿De acuerdo? La excreción, como ya les dije, se da en mayor parte en el riñón. También hay en heces fecales, que usualmente en heces fecales son aquellos medicamentos que no son absorbidos y bien son metabolitos que se excretan a través de la bilis. También otro importante, a través de la leche materna. Por eso es que hay que tener cuidado con los efectos del medicamento que se está absorbiendo, sobre todo si atraviesa hacia la leche materna, porque puede generar el mismo efecto en el lactante. Y en pulmones, pues es muy usual, por ejemplo, los gases anestésicos, también el verodual que utilizan mucho para los asmáticos, que se excrete a través de los pulmones, del aire exhalado. ¿Ok? Les voy a poner este video que también es muy bueno de un profesor de la Facultad de Medicina.
principales órganos responsables de la excreción de los medicamentos son el riñón, el circuito enterohepático, el intestino y la leche materna. Esta última toma vital importancia porque las concentraciones de fármaco en la leche pueden producir efectos adversos importantes en el lactante que pueden repercutir en su crecimiento y desarrollo. Antes de iniciar con la principal vía de eliminación, que es la renal, como mencionaba anteriormente, me gustaría ver otros órganos que también son responsables de la eliminación de concentraciones de fármaco, muy pequeñas estas sí, pero que toman vital importancia en algunos casos. Por ejemplo, a nivel pulmonar, la eliminación de los anestésicos inhalatorios es fundamental. Aquí ustedes recuerden que la vía inhalatoria, la vía de administración inhalatoria, es la vía de entrada de este grupo de fármacos y al mismo tiempo es la vía de eliminación. También los líquidos volátiles tipo sevoflurano, por ejemplo, se eliminan por esta vía. Y es necesario conocer la relación que guardan en la concentración en sangre, la concentración en pulmón, para conocer el porcentaje de fármaco que se elimina por esta vía. El segundo es la vía biliar. Aquí, básicamente, es la vía de eliminación de los fármacos que generalmente son biotransformados a nivel hepático. Del hepatocito pasa a las vías biliares para de ahí llegar al intestino. Aquí una parte, vale la pena mencionarlo, puede ser reabsorbida en el organismo, pero el resto del fármaco es eliminado vía intestinal. Fármacos como la eritromicina, la ceftriaxona, las quinolonas, por ejemplo, son fármacos que utilizan esta vía para producir su efecto terapéutico. La saliva también es una vía de excreción de medicamentos y aquí toma vital importancia la fenitoína, y aquí en dos sentidos. La fenitoína alcanza concentraciones importantes en saliva y aquí produce reacciones adversas. La hiperplasia gingival es producto de la eliminación de la fenitoína por saliva. Es una reacción adversa que se presenta por el uso crónico de este medicamento. Pero al mismo tiempo, en algunas situaciones, nos puede servir para hacer el seguimiento farmacológico, es decir, conocer las concentraciones de manera indirecta que se encuentran en la sangre. Perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos, para que sigamos avanzando? Seguimos. Bien, entonces, el metabolismo es la biotransformación. ¿Cómo se transforma ese medicamento? ¿En qué se convierte? ¿Sí? En la biotransformación puede realizar una inactivación del medicamento, o bien puede generar metabolitos tóxicos, o bien puede potencializar los fármacos y generar un profármaco, o sea, hacerlo más potente, ¿sí? La metabolización se divide en dos fases. La fase 1, que son procesos básicos, bioquímicos, vamos a llamarles así, que la fase 1 son procesos de oxidación, o sea, que a la sal se le agregue un oxígeno y se biotransforme para que pueda ser utilizada, o la reducción, que sería quitarle un oxígeno, o hidrólisis, que sería quitarle una molécula de agua, separarlo en moléculas de agua. Y eso se llama metabolismo de fase 1. Si se pasa a una fase 2 o si se requiere una fase 2 para su biotransformación, se dice que ya es a través de procesos bioquímicos conjugados o de reacciones bioquímicas más complejas, como lo son intercambios de moléculas más grandes. Por ejemplo,
El paso de fluorapatita, de hidroxiapatita a fluorapatita, es un proceso más complejo que una simple oxidación, una reducción o una hidrólisis, ¿sí? Y cuando este paso se da en el hígado, no necesariamente el de la fluorapatita y el hidroxiapatita, fue un ejemplo, pero cuando un cambio así de complejo se da en el hígado, se dan a través de una membrana, una proteína que se llama citocromo P450. ¿Ok? Se llaman reacciones de conjugación y aquí hay que dejar claro, no todos los fármacos deben pasar antes por fase 1 para llegar a la fase 2 y no todos los fármacos pasan a fase 2. Sí está claro, o sea, pueden pasar a fase 1 nada más y metabolizarse y listo. O pueden pasar fase 1, fase 2 y generar metabolitos útiles. O pueden pasar directamente a la fase 2, ¿sí? No quiere decir que son, uno precede del otro. ¿Alguna duda? No, doctor. Usualmente la fase 2 requiere una inversión de energía. Son reacciones más complejas. Ahora, el metabolismo puede generar, se le llama situación de competencia, cuando se utiliza la misma ruta metabólica que una sustancia propia del organismo. O sea, por ejemplo, la sal anestésica. Cuando nosotros colocamos una sal anestésica, un anestésico al que ustedes gusten y manden, el fármaco lo que hace es competir por el mismo receptor que la sustancia endógena, que serían los receptores, los neurotransmisores, ¿sí? O más bien los receptores de la sensibilidad, que serían los canales de sodio-potasio. Entonces, al competir por el receptor, pues se está generando una situación de competencia por esa misma ruta metabólica. Ahora, algo importante hay que identificar que el sistema de un neonato, pues ese sistema metabólico se encuentra inmaduro. Entonces, al estar inmaduro, no se utilizan los mismos receptores o no se utiliza los mismos medicamentos, puesto que el hígado todavía no ha desarrollado sus funciones completas y podemos generar alguna alteración hepática. Ok. Farmacocinética. ¿Alguna duda? Sigo entonces. Pasamos a la farmacodinamia. La farmacodinamia va a ser cómo va a actuar ese medicamento. Ya pasa por todo, pero van a la par, o sea, no va una aislada de la otra, sino van juntas. ¿Y cómo realiza su función? Esa función, pues se va a denominar como los efectos bioquímicos y fisiológicos que realiza el fármaco en el sitio de acción. O sea, cómo actúa. Y es que es muy común que tenemos el concepto de farmacocinética y farmacodinamia. Farmacocinética, lo que el cuerpo le hace al fármaco, y farmacodinamia, lo que el fármaco le hace al cuerpo. No. Hay que quitarnos ese concepto memorístico porque no están analizando a conciencia ambos términos. Y por eso es que se nos complica tanto este asunto de la farmacología. El mecanismo de acción va a ser qué interacción tiene ese medicamento con las macromoléculas endógenas, ya sean del cuerpo, por ejemplo, los analgésicos actúan en moléculas endógenas, que hay que identificar la ciclooxigenasa, las prostaglandinas, COX-1, COX-2, COX-3, para saber cómo actúa ese medicamento. Ese es el sitio de acción. O macromoléculas exógenas, que serían, por ejemplo, los peptidoglicanos de la pared celular de las bacterias. Esas no son propias del cuerpo, pero son macromoléculas en las cuales se dirige el antibiótico.
Ujú. Entonces, esos van a ser denominados receptores y va a ser un componente del organismo, pero no, insisto, no el organismo llamado ser vivo o humano, ser humano, sino al organismo al que van a atacar, porque también hay que ver que atacan a bacterias. O sea, quiero dejar esto bien claro porque el mecanismo de acción no únicamente se da en moléculas del cuerpo humano, sino el mecanismo de acción se da también en las moléculas de la bacteria. Ese receptor farmacológico, el que recibe al fármaco, el que permite que haga su acción, puede ser una molécula proteica que se encuentre en la membrana celular o en el citoplasma o en el núcleo de la célula. Por ejemplo, las tetraciclinas actúan sobre la porción 50S del ribosoma, de los ribosomas. ¿De quién? Pues de la bacteria. No va a actuar sobre la porción 50S del ribosoma humano porque no hay 50S en el ribosoma humano. Entonces, no necesariamente el receptor farmacológico es humano. ¿Eso queda claro? Ok. Dígame, por ahí me van a decir algo, ¿no? Ok. El receptor farmacológico va a ser estructuralmente específico para un mediador endógeno. O sea, ¿a qué nos referimos? Ahorita yo les decía, las tetraciclinas actúan sobre la porción 50S ribosomal. Ok, esa porción 50S tiene una función endógena en la bacteria, pero se aprovecha para que el fármaco realice una acción. ¿Cuál va a ser la acción? Pues interferir la síntesis de proteínas de la bacteria, ¿sí? Los AINES. Hay AINES que actúan sobre la ciclooxigenasa 2, ¿ok? O actúan sobre el ácido araquidónico. Ese es el mediador endógeno propio del cuerpo que tiene una función. Soltar la cascada de coagulación o soltar la sensación dolorosa, ¿ok? Esa es su función. Aprovechan los fármacos, ese mediador endógeno, para actuar e inhibir acciones o en el caso de los AINES, inhibir acciones, pero en el caso de otros medicamentos, potencializar acciones o realizar algún efecto. Ese mediador va a competir contra el fármaco. O sea, quiere decir que si nosotros suministramos dosis altas de medicamento para analgésicos, probablemente el cuerpo compense que no se está dando la función que yo estoy buscando y genere más ácido araquidónico. Son ejemplos que estoy soltando, pero al generar más, ¿qué va a provocar? Pues que entonces requieras una mayor dosis de medicamento. Es un efecto, por ejemplo, el que le pasa a los adictos a la cocaína. Como el fármaco realiza acciones, potencializa la secreción, por ejemplo, de adrenalina, genera mucha adrenalina y el que utiliza cocaína todo el tiempo está lleno de adrenalina, pues su cuerpo llega un momento en que la adrenalina que produce no genera las acciones que debería de generar en su cuerpo. ¿Y qué necesita? Pues necesita la dosis para competir, ¿ok? Contra ese proceso. Necesita aumentar la dosis, ¿sí? Se debe considerar que lo ideal es que ese efecto farmacológico sea reversible, o sea, que no sea permanente. ¿Cuándo se revierte? Bueno, pues cuando se excreta en su totalidad la sal medicamentosa que se ingirió. Ahora, va a haber una interacción con el fármaco receptor. Esa interacción la vamos a definir con un concepto que se llama afinidad. O sea, qué tan afín es un medicamento a ese receptor, qué tanta capacidad de unirse tiene el medicamento con ese receptor. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, quiero decir, la doctora Silvia es muy afín a atender a los niños. O sea,
te gusta atender a los niños, tienes mucha capacidad para poder abordar a los niños. Es tu afinidad, ¿sí? Aquí es igual. Mi afinidad, la afinidad que tenga un medicamento por ese mismo receptor. Y va a haber medicamentos que probablemente realicen el mismo efecto, pero tengan distinta afinidad. Por eso es que hay unos que son más potentes que otros. Y eso se ve mucho en los anestésicos. Ahora, otro término que no va de que va de la mano de la afinidad, pero no es igual, es la eficacia. Podrá ser muy afín a los receptores, pero no es tan eficaz. No realiza la función o la reacción farmacológica que estamos buscando. ¿Sí? Si hablamos de sales anestésicas, por ejemplo, la articaína y la mepivacaína son muy afines a la bomba de sodio-potasio, que sería nuestro receptor. Pero ¿cuál va a ser más eficaz bloqueando la bomba de sodio-potasio? Pues la articaína. Por el contrario, vamos a denominar que un medicamento es antagonista porque lo que hace es evitar que se genere una respuesta. Una respuesta, un efecto que se busca dentro del fármaco. Denme 2 segundos, voy a conectar mi computadora que me estoy quedando sin batería. Listo. Ok. Voy a ponerles otro pequeño video ya para concluir con esta introducción de farmacología. El siguiente tema a abordar es la farmacodinamia. La farmacodinamia es el estudio de la acción de los medicamentos en el organismo. La mayoría de los fármacos se incorporan a la sangre una vez administrados por vía oral, intravenosa, subcutánea, cualquier vía que se elija, y circulan a través del cuerpo, al tiempo que tienen una interacción con un determinado número de órganos y tejidos. Sin embargo, en función de sus propiedades o de la vía de administración, un fármaco puede actuar solamente en un área específica del cuerpo. La interacción con el receptor generalmente produce el efecto terapéutico que deseamos, mientras que la interacción con otras células, tejidos u órganos puede causar efectos secundarios. Los mecanismos de acción de los fármacos. En este caso, el efecto de los fármacos es consecuencia de la interacción con componentes macromoleculares. A este proceso lo llamamos mecanismo de acción. El mecanismo de acción de los fármacos se analiza, como dijimos, por la farmacodinamia, que comprende el estudio de una molécula de un fármaco o de sus metabolitos que interactúan con otras moléculas del organismo. De acuerdo a la clasificación de los fármacos va a cambiar dicho mecanismo de acción y vamos a abordar los más importantes. Comenzaremos con los antibióticos. En la imagen muestra el mecanismo de acción de los fármacos antibacterianos. Los antibióticos actúan por una serie de mecanismos muy diferentes entre ellos y cuyos blancos se encuentran en diferentes regiones de las células que es atacada o de la célula bacteriana. Comenzaremos con los fármacos que atacan a pared celular. Estos fármacos ejercen un efecto a través del bloqueo de síntesis e interfiere con la síntesis de peptidoglucanos, un elemento importante en la pared de las bacterias. Dichos defectos llevan a la destrucción de la bacteria como tal. Algunos ejemplos son los betalactámicos, otros son los glucopéptidos, como la vancomicina. Los agentes activos en la membrana celular bacteriana son las polimixinas. El ejemplo más claro es la colistina. Estos destruyen la porción fosfolipídica de las membranas de bacterias gram negativas. Otros fármacos actúan interfiriendo en la síntesis de proteínas a diversos niveles de la bacteria, especialmente en el ribosoma, que es esta parte. Dichos grupos son los aminoglucósidos o tetraciclinas, lincosamidas y macrólidos.
Al interferir en la síntesis de proteínas, existen dos sitios importantes, segmento o parte 30S y 50S. Los que actúan a nivel 30S inducen errores en la lectura del ARN mensajero, como los aminoglucósidos. A nivel 50S actúan las tetraciclinas. Actúan inhibiendo la formación de péptidos y macrólidos inhiben la translocación. Por tal motivo no existe replicación bacteriana. Los que actúan a nivel de ácidos nucleicos son sulfamidas, que impiden la síntesis de purinas. Fluoroquinolonas inhiben a la topoisomerasa. Otros fármacos como el metronidazol impiden la replicación del ADN, teniendo como consecuencia una destrucción bacteriana. Todos actúan a nivel de diferentes partes de la membrana o de la célula bacteriana. Ahora hablaremos del mecanismo de acción de los analgésicos de acción periférica. La OMS propone clasificar los fármacos en 3 grupos: de acción periférica, acción central débil y acción central fuerte. Abordaremos acción periférica. Estos tienen efecto analgésico, antiinflamatorio, antipirético, antiagregante plaquetario, inhiben la coagulación de flujo vascular e inhiben la síntesis de prostaglandinas o ciclooxigenasa. En este caso, se forma la membrana fosfolipídica. Cuando se rompe la membrana, se libera una enzima, que son las fosfolipasas, y liberan ácido araquidónico, que normalmente lo tenemos en el organismo, pero en pequeñas cantidades. Y en este caso, los AINES inhiben a la ciclooxigenasa 1 y 2 para no producir prostaglandinas y evitar o disminuir el dolor. Esto se ocasiona al evitar la formación de dichas prostaglandinas. En la siguiente imagen se muestran otros efectos de los AINES. Estos al inhibir se disminuyen los siguientes procesos. Cuando se disminuye el nivel de prostaglandinas, erradicamos dolor, la fiebre, la inflamación. Hay una disminución de jugo gástrico, pero un aumento de la mucosa gástrica y también se producen contracciones. El COX-1 es a nivel gástrico y el COX-2 es inducido por el proceso inflamatorio. Esto en todo el organismo. Cuando se inhiben prostaglandinas ocurre una dilatación de vasos, inhibición de agregación plaquetaria. Cuando van hacia los tromboxanos existe contracción y agregación plaquetaria. Y en el caso de los leucotrienos ocurren reacciones alérgicas como el asma. La siguiente tabla muestra la clasificación de los analgésicos de acción periférica. Tenemos a los derivados del paraminofenol, como el paracetamol o el metamizol, los AINES, que pueden ser salicilatos, como ácido acetilsalicílico, los coxips, que es el ecoxib, parecoxib, y tenemos otros que son los derivados de ácido acético, como el diclofenaco, la indometacina o el ketorolaco. Otros analgésicos son los de acción central. Y ahí le vamos a dejar porque nosotros ya no nos metemos en analgésicos de acción central. ¿Sale? Y de ahí vamos a empezar a hablar sobre la antibiótico-terapia y sobre el uso de AINES dentro de la odontología pediátrica. Queda un poquito claro lo que son estos dos conceptos que hemos estado manejando, farmacocinética y y un poquito cortada. La inducción de antibióticos en el paciente. El uso de antibióticos en el paciente, muy bien. Sí, escucho yo así como... Sí, sí te escuchas cortada. Pero bueno, no importa. Yo ya más o menos intuimos lo que dijiste. Sí es el uso de antibióticos en el paciente. Silvia, platícame un poquito, así, sin problemas, sin restricciones, cómo es que tú prescribes tus antibióticos. Aquí el punto es lo que hacemos para saber qué nos conviene hacer o qué vamos a hacer de ahora en adelante. Silvia. Nos abandonó Silvia.
¿no? Karen, platícanos un poquito sobre cómo realizas la prescripción antibiótica en tus pacientes. Bueno, la antibiótica, bueno, a lo que recuerdo de la escuela, pues que es de acuerdo al peso del paciente. Ujú. Pero la verdad, como que ya tengo así como que, pues ya vamos a dar el amoxi para los niños con ácido clavulánico. Ujú. Bueno, tenemos como que la dosis Ujú. y que 5 mililitros y ya se prescribe. Ok. No, en sí, para dar así uno específico, no, más bien no. No, Es como que lo de caja que se da. sí, es como nos enseñaron, ¿no? O sea, Ajá, lo que me enseñaron fue amoxicilina con ácido clavulánico y si es alérgico, en mis tiempos sí, se mandaba eritromicina, si es alérgico. Ahorita pues no, ajá. manda clindamicina, si es alérgico. Sí, solo clindamicina en caso de ser alérgico. O le decimos a los papás, ¿tienen algún antibiótico para que ya no compren también? Ok, Ese otro punto. ok. Eso hay que identificar por qué lo hacemos. O sea, aquí yo lo que le sugiero es mucho identificar en qué momentos es conveniente mandar antibiótico. No siempre es conveniente mandar antibiótico. También no siempre es conveniente no hacerlo. Hay que identificar en qué casos sí hay que mandar antibiótico y en qué casos no hay que hacerlo. No todos los procesos infecciosos de origen odontogénico requieren antibiótico-terapia y pues sí hay que tomar mucho en cuenta a consideración del diagnóstico, ¿sí? Para el diagnóstico necesitamos tener claros qué es un proceso infeccioso. Paulina, la pregunta es para ti, ¿qué es un proceso infeccioso? Un proceso infeccioso, pues, es cuando hay bacterias y otros microorganismos, que sería, en nuestro caso, en los dientes o en el órgano dentario, que, pues sí, son bacterias que se reproducen y que cambiaron. Y que, pues sí, creo que eso es para mí un proceso infeccioso. Es una pérdida del equilibrio de la Ujú. flora, de la flora dentro del sistema. Y nos referimos a la flora, pues, de todas las bacterias. Porque recuerden que también hay bacterias saprófitas, ¿no? Ujú. Las Sí, bacterias sí, sí. saprófitas son solo aquellas que viven en tu organismo y que podemos coexistir sin ningún problema. Ujú. Pero la pérdida de ese equilibrio y la invasión de algún agente patógeno que haga que se pueda generar una multiplicación exponencial más rápida de ese agente patógeno y se pierda ese equilibrio, es como tal un proceso infeccioso. Recuerden que un proceso infeccioso se da por la invasión, en este caso bacteriana, o en el caso de un proceso odontogénico, un proceso infeccioso de origen odontogénico, se da por la invasión de bacterias dentro de la cámara pulpar. La cámara pulpar es un sitio estéril como tal y al ser invadido por bacterias, pues esas bacterias van a tener un sitio excelente para su reproducción. ¿Por qué? Porque están aisladas del medio sistémico en su totalidad. O sea, están dentro de una cámara pulpar. No hay luz, no hay oxígeno y tienen una gran cantidad de nutrientes dentro, o sea, llamadas proteínas, eh, aminoácidos, nutrientes ácidos que llegan ya sea internos o externos. Entonces, eso lo que hace es como decirles, pues pásenle, ¿no? Están en su casa, reproduzcanse. Y esa proliferación de microorganismos va a generar destrucción del tejido pulpar, va a generar una invasión de esas bacterias por toda la cámara pulpar y la cámara radicular. Y
la descomposición de todos sus subproductos va a generar algo que se llama tejido purulento o líquido purulento, que sería la pus. El acúmulo de esa pus pues va a diseminarse ya sea por la furca en dientes primarios o por los ápices en dientes permanentes. Eso es importante. El proceso infeccioso en dientes primarios, en molares primarios, se da por la furca, no en ápices. Tienen que tenerlo muy presente, ¿sí? ¿Por qué se da en la furca? Porque la furca tiene una gran cantidad de canalículos y eso hace que se transmine, que se distribuya el tejido purulento y todo el proceso infeccioso se asiente en la furca. Entonces, cuando ustedes toman una radiografía de un molar que tiene un proceso infeccioso, van a ver que la lesión no está en los ápices, como se ve en un diente permanente, sino está en la furca. ¿Ok? Se distribuye ese líquido purulento, se almacena y puede generar un absceso, ¿sí? Un absceso localizado le llamamos, a lo que le llaman el abscesito. El abscesito que está en la encía. No es un abscesito, es un absceso localizado. ¿Por qué es localizado? Pues porque ahí se ve, ahí está en el sitio del órgano dental que está siendo afectado. ¿Ok? En muchas ocasiones, el sistema busca un equilibrio. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, genera una lisis del tejido epitelial y rompe la barrera epitelial, permitiendo que ese líquido purulento salga. Y pasa de ser un absceso a ser una fístula. Un proceso infeccioso crónico que ha sido fistulizado. Quiere decir que está drenando ese líquido purulento. ¿Ok? Si esto pasa, pues llevamos un paso adelante, vamos de gane para nuestro tratamiento. Ojo, ninguno de estos dos eventos requiere antibiótico-terapia. Cierto, real. Ninguno de estos dos eventos requiere antibiótico-terapia. La antibiótico-terapia la vamos a emplear cuando el proceso infeccioso está siendo diseminado y tengo signos y síntomas de diseminación del proceso infeccioso. ¿Cuáles son esos signos y síntomas? Bueno, fiebre, abscesos en espacios aponeuróticos que generan inflamación extraoral, ¿sí? Esos son signos y síntomas de infección generalizada, ¿sí? Y ahí sí requiere utilizar antibiótico. Antes, no. Proceso infeccioso no únicamente se refiere a invasión bacteriana, también se refiere a invasión por hongos o invasión por virus. ¿Qué más invasión viral queremos que la que estamos teniendo desde marzo para acá? Pero bueno, ¿sale? Y para ello, yo les digo mucho a mis alumnos de licenciatura de segundo año, yo los voy a mandar a la guerra. O sea, ustedes van a estar preparados para irse a la guerra, ¿sí? Y como se van a ir a la guerra, toda persona que va a la guerra necesita estudiar a su enemigo. Si no conocen al enemigo, entonces se van a la guerra a aventar una bomba nuclear y que todos se mueran. Total, no me importa nada, muéranse todos. ¿Sí? Y no se trata de eso. Se trata de conocer quién es nuestro enemigo, cómo está actuando, para yo poder atacarle, para poder enfrentarlo. Si yo no conozco a mi enemigo, lo único que estoy haciendo es pues ir a generar un conflicto, ¿no? Porque nada más estoy yendo a tirar bala a donde vaya. Necesitan conocer a quién van a ir a atacar, ¿sí? Y miren, les presento a su mayor enemigo. Se llama bacteria. ¿La conocían? La bacteria es una célula que no presenta un núcleo, presenta un nucleolo.
Y se llama nucleolo porque no tiene una membrana que retenga el núcleo de manera estable, ¿sí? Tiene una membrana celular como lo tiene cualquier célula, pero aparte tiene una pared celular que está formada de peptidoglicanos y aparte tiene una cápsula celular que está formada por otra proteína que ahorita olvidé el nombre. Ay, se me olvidó. Glicoproteínas. Uh-huh. Y aparte tiene muchos ribosomas, que es donde se lleva la síntesis de proteínas, o sea, donde se genera su núcleo y que puede seguir viviendo, ¿sí? Y muchos de ellos tienen pilis o pelos, le llaman, que le dan adherencia, que le dan movilidad. Y si esa célula requiere más movilidad, tiene un flagelo que es como un látigo con una cola que le permite trasladarse, ¿sí? Ese es nuestro enemigo. Ahora, ese es un esquema general de nuestro enemigo. Tenemos que entender que también pueden clasificarse de acuerdo a su forma, a su organización y a su conformación. De acuerdo a su forma pueden ser espiroquetas, como el treponema pallidum que produce la sífilis. O sea, son espirales. Pueden ser cocos, o sea, pelotitas, como el enterococo, el estreptococo. Pueden ser bacilos. Esta forma que están viendo ahí es un bacilo, que es como un círculo alargado, no sé, como un óvalo. Esos son bacilos. Y su organización es en estreptococos. Quiere decir que están organizados en línea. O estafilococo quiere decir que están organizados en racimos, como racimos de uvas. Si ustedes quieren profundizar un poquito más sobre microbiología, es bien bonito leer microbiología. Yo no sé si en sus universidades, al menos sé que en la ENES no les dieron microbiología y estoy en contra de ello, pero bueno, no puedo hacer nada al respecto. Pero no sé si en sus universidades les dieron microbiología. ¿Les dieron a ustedes? Quiero escucharles. A mí sí, doctor. ¿Sí? A mí no. ¿Qué más? A mí sí. A ustedes sí. ¿Y consideran en realidad que así, que aprendieron microbiología o que les quedó muy superficial? Yo creo que en su momento sí, y me gustaba mucho. Tuve una maestra que igual era súper apasionada con la micro, pero sí, si no la relee, pues sí se pasa a olvidar con el tiempo, pero sí me acuerdo que nos dio así como que todo detallado, pero hace mucho tiempo. La verdad es que a mí la microbiología me encanta. Yo tuve una profesora de microbiología, la doctora Santa Ponce Bravo, ella no podría ser profesora hoy en día porque rompería el esquema del ser noble y el ser educado. Era bien canija, pero yo le aprendí muchísimo. La verdad es que ha sido de mis mejores profesores. Me ha hecho llorar, me ha hecho sufrir, pero le aprendí como no tienen idea. Y utilizaba un libro que se llama Microbiología Básica del doctor Kumate. El doctor Kumate dirigió el departamento de microbiología de la Facultad de Medicina por muchos años. Acaba de fallecer hace como 2 años, si no me recuerdo. Y su libro, cuando puedan, búsquenlo en Google. Ese sí no lo tengo en digital, si no se los mandaba. Pero su libro de microbiología es padrísimo porque yo le digo microbiología para dummies, porque te enseña de verdad microbiología y te permite leerlo, entender bien cómo es que se dan los procesos patológicos de origen bacteriano, cómo es que se clasifican las bacterias, cómo es que se clasifican los virus, por qué es ADN virus, adenovirus o por qué es ARN virus, ¿sí? Y cómo es que funcionan, porque un virus pues no tiene los mismos organelos que una bacteria, porque el virus es ínfimamente más pequeño que la bacteria, porque el virus funciona gracias a una célula. Sin célula el virus no puede funcionar. Entonces, la verdad es que si pueden, de verdad se los recomiendo.
Es microbiología básica y el doctor Kumate, Kumate. Muy bueno, léanlo. Vean, por ejemplo, un virus, ¿no? Hay distintos tipos de virus, algunos tienen una capa proteica y de ahí con las espículas se anclan a la célula de la cual van a vivir, algunos tienen unas fibras que funcionan como patas y de ahí se pueden anclar y la capa basal lo que hace es ingresar al interior de la célula y vivir de las funciones que realiza la célula. Por ejemplo, el virus de inmunodeficiencia humana, pues sabemos que vive a través de los linfocitos, ¿sí? Y que pues prácticamente destruye los linfocitos porque ahí se le da vida. Al destruir los linfocitos, pues genera una inmunosupresión en el individuo, ¿sí? Entonces, pues es importante que los conozcamos o sepamos al menos la generalidad de cómo es que funciona y cómo es que se da su ciclo de vida y cómo es que se dan sus funciones para que podamos conocer a nuestro enemigo y poderlo atacar. Por ejemplo, hongos. ¿Cuántos de nosotros no hemos recibido pacientes que se quitan la prótesis y traen una candidiasis pseudomembranosa sobre el reborde alveolar? ¿Sí? ¿Y con qué lo atacamos? ¿Qué le mandamos? Nistatina, óvulos de nistatina. ¿O qué le mandan? ¿Sí? O sea, ¿y por qué lo hacemos? Aquí yo no discuto lo que le manden, qué bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo es que funcionan? ¿En qué? O sea, ¿en qué está fundamentado eso? Como decía Karen, y todos caímos en lo mismo, se los juro, todos caímos en lo mismo. Mandar el antibiótico porque es el que nos dijeron que se mandaba. Y lo que menciona Karen, yo recuerdo que también en algún momento me lo dijeron, me lo dijo un profesor. Pregúntale cuál es el antibiótico que tiene en casa y ese mándale. Oye, y si tiene ampicilina, la ampicilina no nos sirve para un proceso de origen odontogénico. Eso lo supe después, ¿sí? Entonces, hay que identificar cuál es la necesidad de mandar el antibiótico. Entonces vamos a hablar de la antibioticoterapia. Y la antibioticoterapia, nos vamos a referir a antibioticoterapia únicamente cuando tenemos infección de origen bacteriano, ¿sí? El uso indiscriminado de estos antibióticos genera resistencia, ya sea a un antibiótico o a múltiples antibióticos. O sea, si hacemos uso indiscriminado de bombas antibióticas, vamos a generar resistencia. ¿Y qué es la resistencia? Bueno, que las bacterias a través de pilis, se le llaman pilis de transferencia, ellas identifican que hay una sal que los está atacando. Entonces, la bacteria modifica funciones de ADN para generar sustancias que ataquen a la sustancia que les está atacando. ¿Sí? Esa información la tienen en información genética y lo que hacen es como se juntan todas a través de pilis de transferencia, pasan la información de la que generó, por así decirlo, la que hizo la vacuna contra la amoxicilina, pasa a la otra y a la otra y a la otra a través de pilis de transferencia. ¿Sí? Y entonces es ahí cuando cada una hace suyo la información genética y genera, procesa mediante sus ribosomas, procesa, por ejemplo, las beta-lactamasas. Por eso es importante que seamos prudentes con los antibióticos. ¿Ok? Y bueno, pues, ¿qué son los antibióticos? Pues van a ser medicamentos potentes que combaten infecciones de origen bacteriano. Van a actuar matando o impidiendo que las bacterias se reproduzcan. Y es necesario que actúen en conjunto con el sistema de defensa del cuerpo. O sea, el antibiótico no va a actuar por sí solo. Lo que hace el antibiótico es controlar la replicación de las bacterias, pero hay que permitir que el sistema inmunológico realice su función.
¿sí? No va a ser la función el antibiótico por sí solo. Se van a clasificar de acuerdo a su mecanismo de acción. Ya vimos que el mecanismo de acción es el sitio receptor, es parte de la farmacodinamia. Y va a haber antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular de la bacteria. Va a haber antibióticos que generen daño a la membrana plasmática de la bacteria. Va a haber antibióticos que generen inhibición de síntesis de proteínas. ¿De quién? De la bacteria. Inhibición de síntesis de ácidos nucleicos, o sea, del nucleolo. ¿De quién? De la bacteria. ¿Sí? Va a haber antibióticos antimetabolitos para atacar a los metabolitos que genera ¿quién? La bacteria. Va a haber inhibidores de beta-lactamasas que se van a añadir a beta-lactámicos. El inhibidor de beta-lactamasa lo que hace es atacar a la enzima que ataca al beta-lactámico. Entonces, el inhibidor lo que hace es ataca a la beta-lactamasa para que el beta-lactámico pueda atacar a la bacteria. ¿Qué inhibidores de beta-lactamasa conocen? El ácido clavulánico. El beta-lactámico es la amoxicilina. Pero si nosotros mandamos amoxicilina a un sitio donde hay una infección de beta-lactamasa, lo que va a suceder es que el beta-lactámico pues no va a poder generar su acción porque ya la bacteria es resistente. Entonces se manda el beta-lactámico con un inhibidor de beta-lactamasa para poder contrarrestar a la beta-lactamasa. ¿Sí? ¿Sí tienen claro ese concepto? Si no... A ver. Ejemplo, como betalámico podría ser, no sé, una penicilina. El betalactámico es penicilina. Todos los betalactámicos son penicilina. Denme un segundo. Listo. A ver, vamos a usar mi pizarra. Ok, déjenme, veo bien dónde voy a escribir. Ok. Esta es la bacteria, ¿sí? Le vamos a poner aquí bacteria. Bien. Esta bacteria tiene una pared celular. Esa pared celular lo que hace es proteger a la bacteria. Aparte de la membrana, tiene una pared celular. Al tener esa pared, pues es una pared más rígida, más fuerte. Esa pared está formada por peptidoglicanos. ¿Ok? Al decir peptidoglicanos, significa que son proteínas con azúcares. Quiere decir que son duras, que son fuertes, muy flexibles y resistentes. ¿Sí? Ese peptidoglicano es fácilmente destruido le vamos a poner así, por un betalactámico. Los betalactámicos van a ser penicilinas, amoxicilina, ampicilina, cefalosporinas. ¿Sí? Ya sean naturales o sintéticos, como las cefalosporinas. Todos esos son betalactámicos, ¿ok? Si ustedes se exponen a esta bacteria, al betalactámico, el betalactámico lo que hace es inhibir la síntesis de peptidoglicano de la pared celular. ¿Qué es lo que hace entonces? Bueno, destruye la pared celular. Al destruir esa pared celular, queda expuesta la membrana y genera un proceso de muerte de la célula, porque ya está debilitada, de la célula bacteriana. ¿Hasta aquí vamos claros? Díganme si sí o si no, porque... ¿Sí? Sí, doctor. Sí. Sí.
El peptidoglicano entonces destruye a la pared celular. Pero si ustedes se exponen a esa bacteria, a esta bacteria, a este peptidoglicano, continuamente, pues las colonias bacterianas van a identificar al agente agresor. Van a decir, ah, mira, quien nos ataca lo van a estudiar así porque van a la guerra. Van a estudiar y van a decir, quien nos ataca tiene un anillo fenólico, tiene un radical, tiene esto, ¿sí? Van a decir, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una enzima que destruya al beta-lactámico, que le vamos a llamar beta-lactamasa. Esa beta-lactamasa lo que va a hacer es evitar el efecto del beta-lactámico. ¿Ok? Entonces, de ahí le volvemos a mandar amoxicilina y amoxicilina y amoxicilina y no se controla el proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque ya tiene beta-lactamasa. Entonces, somos tan buenos y tan creativos que decimos, bueno, en lugar de no usar indiscriminadamente el antibiótico, vamos a reforzar el antibiótico con un inhibidor de beta-lactamasa, que va a ser aquí un amigo que se llama ácido clavulánico. Entonces, el ácido clavulánico es inhibidor de la beta-lactamasa. Ataca a la beta-lactamasa, ¿sí? Entonces, impide que ataque al beta-lactámico y el beta-lactámico vuelve a hacer su función. ¿Queda claro eso? Sí. Sí, doctor. Sí. Ok. Doctor, yo tengo una duda. Dígame, Ricardo. Si el paciente ya se le prescribió un ejemplo que viene que ya había tomado amoxicilina, ¿se podría como segunda opción en esta ocasión poner con ácido clavulánico para disminuir la ¿cómo se llama? No. ¿Sería como segunda opción o ya no? Más bien, aquí lo que tendrías que buscar es buscar un antibiótico que tenga un distinto mecanismo de acción. ¿Sí? O sea, fíjate, en este esquema se ve, el círculo central es la bacteria. El círculo negro es la pared celular. Y si ven ahí dice penicilinas, porque en la pared celular actúan las penicilinas. Entonces, yo en ese tipo de situaciones, Ricardo, no te recomendaría utilizar ningún medicamento que tenga el mismo mecanismo de acción, que serían ampicilina, penicilina G, penicilina B, cefalosporinas, carbapenems. Esos no tendría caso que los uses porque tienen el mismo sitio de acción. Tendrías que utilizar de preferencia otro medicamento que tenga otro sitio de acción, como las tetraciclinas o como los macrólidos, como clindamicina, ¿sí? Eritromicina, porque si no, pues vas a tener el mismo problema. Muy bien. ¿Vale? Gracias. Sí, no, ¿de qué? Y en ese esquema, pues de manera general pueden ver cómo los antibióticos atacan distintos sitios de acción dentro de la bacteria. Ahora, algo que siempre yo me voy a centrar en algo así fundamental es la academia. ¿Qué dice la academia? La academia es un grupo de viejitos que se dedican a regular todo. Digo viejitos, pero la verdad es que no están viejitos, ya muchos están siendo muy jóvenes. Pero bueno, es un grupo de expertos que se dedican a analizar los estudios serios y realizan guías de atención a los pacientes. Si no mal recuerdo, en las primeras sesiones con ustedes utilizamos guías clínicas de la academia, por ejemplo, el de control de conducta, ¿no? Y la academia tiene unas guías clínicas de uso de antibióticos. Y es bien claro y bien objetivo en qué momentos hay que prescribir
medicamentos. ¿Ok? Vamos a hablar sobre la amoxicilina. Estas son presentaciones, ¿sí? Ahorita quiero hablarles un poquito de los medicamentos y de las presentaciones antes de hablar en qué momentos lo vamos a usar. La amoxicilina, creo que ustedes hasta la dominan más la teoría de la amoxicilina que yo. Saben cuáles son las marcas, cuáles son los nombres comerciales. Yo la verdad es que no conozco nombres comerciales. Creo que el amoxiclav y ya. Y ese es con ácido clavulánico. Viene en suspensión, viene en tableta masticable, viene en tableta deglutible, viene en cápsulas, ¿sí? Y la dosis en niños menores de 40 kilogramos de peso oscila entre 20 y 40 miligramos por kilogramo al día. ¿Ok? Vamos a aterrizar esta información. Porque ustedes me dijeron, doctor, es que yo no sé cómo sacar la dosis del medicamento. La verdad es que cuando yo hablo de farmacología no me gusta hablar de dosis porque no hay que tomarlo como si fuera una regla de cocina. La farmacología no es una receta de cocina. La farmacología es una ciencia de recetar en el momento indicado. ¿Cuánto vas a recetar? Bueno, eso ya lo podemos ver en tablitas y tú puedes tener un enmicado de dosis detrás de la tabla donde haces tus historias clínicas y por ahí guiarte. O sea, ese tipo de cosas no son necesarias que te las sepas de memoria porque pues una tabla de las dosis máximas y mínimas de los medicamentos la puedes tener enmicada, ¿no? Y que te sirva como guía. Aquí lo importante es que ustedes sepan en qué momentos recetarlo, pero vamos a hablar cómo sacar una dosis de medicamento. Tenemos un niño que pesa, a ver, díganme, un peso. ¿Qué peso? 19 kilos. 19 kilogramos. 19 kilogramos. ¿Sí? Si tenemos un proceso infeccioso severo, vamos a ir a la dosis máxima por kilogramo de peso. ¿Cuál sería la dosis máxima, Esther? Esther. Ahí está en la tabla. Sí, es que no sé. ¿Cuál sería la dosis máxima? Ah, pues 240. 40 miligramos, ¿ok? Entonces vamos a multiplicar 19 por 40. Estamos hablando que el niño viene con un proceso agudo de inflamación extraoral, ha tenido fiebre, ¿ok? 19 kilogramos de peso por 40 miligramos. ¿Cuánto es? Como Sí. 700 y cacho, ¿no? $760. 760 miligramos. ¿Ok? Me voy a bajar un poquito para que vean. 760 miligramos en todo el día. Pero ahorita vamos a hablar de biodisponibilidad, pero se tiene que mandar cada 8 horas. Entonces, esos 760 lo tenemos que dividir en tomas de cada 8 horas. Entonces, ¿se divide entre cuánto? Entre 3. Entre 3. Entre 3 es 253. Esa sería... Esos 253 sería cada 8 horas.
¿sí? Estamos hablando de un paciente que viene con un proceso infeccioso agudo, severo, inflamación extraoral, ya tuvo fiebre, ¿sí? Bien. Voy a pinear este. Anclaje. Listo. Bien, ¿ya se ve mejor? Sí, ya. Bien, ahora, ese mismo paciente viene con un proceso infeccioso que comienza a inflamarse, pero no ha tenido fiebre, ¿sí? El diente tiene movilidad, bastante movilidad, y se ve una inflamación gingival en bloque, o sea, toda la mandíbula. No sé si los han llegado a recibir, es muy característico, ¿sí? Entonces podemos mandar una dosis de medicamento un poquito más baja. Podemos irnos a los 25 miligramos, ¿sí? Sacamos la cuenta, 19 por 25. 475. 475 miligramos. En todo el día. Eso entonces lo dividimos entre 3 tomas. 158.33. 158.3 miligramos cada 8 horas. entre 3, bueno, porque dividimos 24 horas entre 3 tomas, nos da una toma cada 8 horas. ¿Ok? Bien. Una vez que ya... Ay, la tiza me genera garraspera. Una vez que ya entendimos cómo se hace eso, entonces, pues podemos entender cómo se analiza la dosis de cada medicamento. Entonces, la amoxicilina, para niños menores de 40 kilogramos de peso, se va a utilizar entre 20 y 40 miligramos por kilogramo al día. Entre esto, cada 8 horas. ¿Vale? Si la amoxicilina lleva ácido clavulánico, pues entonces tenemos que utilizar una dosis un poco más baja porque podemos tener efectos gastrointestinales adversos y tenemos que centrarnos en una dosis entre 25 y 45 miligramos por kilogramo, pero aquí se divide cada 12 horas. Porque al tener ácido clavulánico aumenta la biodisponibilidad de la amoxicilina. O sea, aumentan las concentraciones de amoxicilina en sangre disponibles para utilizarse. Y este fenómeno hace que no pueda darlo cada 8 horas, sino que lo dé cada 12 horas. ¿Vale? Sí. Luego, otro antibiótico que utilizamos y que la academia recomienda es la acitromicina. Este medicamento es muy útil para pacientes que tienen hipersensibilidad al betalactámico. ¿Qué significa eso? Que son alérgicos. Alérgicos. ¿Vale? Pacientes alérgicos a amoxicilina son pacientes alérgicos a todos los betalactámicos. Si el paciente te dice, ¿es alérgico a la penicilina? Significa que es alérgico a todos los betalactámicos. Penicilina, amoxicilina, ampicilina y cefalosporinas. ¿Ok? Y la dosis es en niños menores de 16 años, entre 5 y 12 miligramos por kilogramo al día. En una sola exhibición. Pero esa dosis no debe pasar de 500 miligramos.
Esa es la dosis inicial. Y durante los próximos 5 días se le va a dar una dosis de 5 a 6 miligramos por kilogramo de peso, una sola vez al día. Eso quiere decir que de un inicio aumentamos la dosis de fármaco, pero los 5 días posteriores mantenemos una dosis media. Eso es por las características de ese medicamento, por cómo se da su farmacocinética. La cefalexina pues es una cefalosporina, por lo tanto no puede utilizarse en pacientes con hipersensibilidad a los betalactámicos. Se recomienda que sea de uso en niños mayores de 1 año de edad. Y la dosis, igual evaluando la severidad del proceso infeccioso, va de los 25 hasta los 100 miligramos por kilogramo de peso al día, divididas en dosis cada 6 u 8 horas. ¿Cómo vamos a saber si es cada 6 o cada 8 horas? Bueno, en pacientes que tienen un metabolismo alto, cada 6, porque si no se absorbe, se metaboliza y se excreta más rápido que en pacientes que tienen un metabolismo más lento. ¿Cómo vamos a identificar el metabolismo? Pues en gran medida, no es una regla, pero en gran medida lo podemos identificar por la actividad que tiene el paciente. ¿Sale? ¿Cómo? ¿Por la que dijo? ¿Cómo vamos a detectarlo? Por la actividad. Por la actividad. Pacientes que no tienen actividad tienen metabolismo. Ok. ¿Vale? Muy bien, gracias. Sí. Clindamicina es nuestro aliado en muchas ocasiones para pacientes que tienen alergia a betalactámicos, pero también es aliado para pacientes que tienen procesos infecciosos resistentes a betalactámicos. La dosis oscila de 8 a 20 miligramos por kilogramo al día, divididas entre cada 8 horas o cada 6 horas. Igual, identificando el proceso metabólico de cada paciente. La doxiciclina es una tetraciclina, ¿sí? Esta no se sugiere su uso en niños menores de 8 años, ni mujeres embarazadas. ¿Por qué? Pues porque ustedes saben que las tetraciclinas generan pigmentaciones dentales. Este es uno de mis temas favoritos, chicos. ¿Saben por qué las tetraciclinas generan pigmentaciones dentales? No, ¿por qué? Bueno, la tetraciclina es un antibiótico quelante. El decir que algo es quelante, quedamos que es porque tiene atracción hacia iones metálicos. Iones metálicos, hay alta concentración de iones metálicos en tejidos inorgánicos. Por ejemplo, la hidroxiapatita. ¿Sí? Entonces, o el hueso. Entonces, cuando está en formación el órgano dental, al tener alta afinidad por iones metálicos, se atrae y se concentra en hueso. ¿Sale? Ahora, si no se puede usar en niños menores de 8 años, ¿por qué se recomienda? Bueno, porque es muy útil para traumatismos dentoalveolares. Cuando tienes abulsión de órganos dentales, el órgano que va a ser reinsertado. Ayúdenme allá a cerrar el micrófono. ¿Quién es? No sé si nada más es a mí o es a todos.
Creo que ya. Ok. Cuando se abulsiona un diente permanente, ese diente permanente ya no se va a pigmentar. ¿Ok? Entonces, y es probable que si hay pigmentación, sea en dientes posteriores que están terminando su formación. O sea, el niño ya tiene más de 8 años porque ya tiene dentición permanente en sector anterior. Se abulsiona y ese órgano dental se va a reinsertar en el alvéolo, pero necesita un antibiótico que concentre altas cantidades en hueso para proteger al alvéolo y poder reinsertar ese órgano dental y que no genere un proceso infeccioso propio de haber reinsertado un órgano dental. Entonces, por eso se sugiere y se usa mucho la doxiciclina. ¿Sale? Ah, no, esto no es tarea para ustedes. ¿Alguna duda? No. Bien. Ok. Entonces, lo que sigue es, voy a detener ya la grabación, ¿eh?